gente, ¿cómo andan? Espero que me pero muy bien. Yo soy Anto Filipo y les traigo un nuevo video en mi canal. No aguanto más. Yo estoy que camino por las paredes porque hace 3 días salió Rush, el último álbum de Måneskin. Soy una persona que cumple con su palabra, así que aquí estoy sentadita frente a la cámara para reaccionar a Rush. Datos generales que conocemos de Rush y que están a simple vista es que son 17 canciones y 52 minutos de duración en total. Hay canciones que ya hemos escuchado, entonces, como yo soy una persona tan pero tan aplicada y tan fanática de Måneskin, ya he reaccionado a estas canciones que salieron con anterioridad, a estos singles que la banda publicó en el transcurso del último tiempo, así que esas canciones no van a estar presentes en esta reacción. Pero si quieren ver la reacción a temas como Mamma Mía, The Loneliest y demás, pueden encontrarlas en mi canal. Lo último que quiero decir antes de meternos de lleno en la reacción es que quiero que participen. Quiero que ustedes en los comentarios de este video, si escucharon Rush, me dejen cuáles son sus canciones favoritas, sus opiniones, qué canción les gustó, qué canción no, todo lo que quieran comentar respecto a este álbum. Este video también es de ustedes porque se arma algo hermoso con los comentarios que dejan siempre en las reacciones de Måneskin, que de verdad los valoro y aprecio muchísimo. Y ahora sí, ya no hay nada más para hablar, así que tómenme la mano y vamos a disfrutar de este cuarto álbum de estudio de Måneskin, Rush. Les puedo decir que el ritmo me está encantando, me encanta la guitarra de Thomas ahí y me fascina ese efecto en la voz de Damiano como de estéreo viejo. ¡Oh! Me gusta, me gusta. Me encanta, me encanta. ¡Me encanta el agua! Me parece buenísima como una canción de abrir el álbum. Me encantó la guitarra de Thomas haciendo esa tirada, ¿no? Como... Damiano, obviamente con la voz, siempre haciendo lo que él quiere. Él se sienta ahí, va al estudio, dice, vamos muchacho, pi, y estamos, ¿eh? No conozco tu historia, pero me gusta lo que veo, entonces dime lo que has estado perdiendo, haré cualquier cosa para ponerte en marcha. Y podría ser la respuesta al pecador que hay en mí. Ok. ¿Qué es esto? No me jodan. Fatality. No, gente, no. Es impresionante la cantidad de sentimientos encontrados que tengo en este momento. Me quiero rajar un corchazo. Arrancó la canción y yo dije, me mato en vivo, esta canción va a ser mi fin. Yo la estaba sufriendo completamente y llegó el estribillo y dije, ¿qué? Tampoco tan terrible, pero es como que hay algo de la melodía de la voz en el estribillo que no me termina de convencer. Esta es de esas canciones que la primera vez que la escucho me dejan ahí en un estado que no sé muy bien qué decir, pero a medida que la vaya escuchando y me vaya ganando, voy a caer. Y les digo, he caído por menos. Ahora sé que estás durmiendo donde se supone que debo estar, desearía haberme quedado, lo único que nos separa son 7000 millas, corriendo como un perro rabioso, esa parte
no la termino de captar, pero bueno. Así que al diablo con lo que estoy soñando, esta fama no tiene sentido, me voy a casa, lo único que nos separa es una zona horaria diferente. La cruda realidad de Damiano David separado de su novia por estar viviendo su sueño, la fama, todo lo que en algún momento quizás pudo haber deseado. Y en esta canción está diciendo, lo mando todo al carajo porque nada tiene sentido, me voy a casa. You broke my heart, so I crushed your car. Blah, 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 blah. I hate your face, but I like your mom's. Ha, 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 ha. I wanna fuck, let's get to my spot. Blah, 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 blah. I called your best friend and said, what's up? Let's fuck, 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 fuck you again. Me gusta la parte donde hay full platillo por parte de Ethan. Me gusta la melodía de la guitarra de Thomas. Pero es un no. Tampoco los voy a crucificar por esto, obviamente. Pero sinceramente esta canción no me gustó. Gente, esta canción es un temazo. Es una canción re del momento aparte. Yo no puedo creer cómo la gente se duerma con esta canción. Yo voy a arrancar a las piñas porque ¡qué temazo! Siento que está como escondido, ¿entienden? Porque está en el medio del álbum después de bla bla bla. ¿Qué piensas sobre la religión? ¿Eres cercano a tu madre? Cuéntame sobre las vacaciones de tus sueños y todos tus ex amantes. Me encantó la rima de Mother y Lovers, Ambitions y Vicious. Me encantaron esas rimas, pero mal, o sea, fonéticamente quedaron preciosas. El bebé dijo, déjame probar tu silueta, puedes hablar, bueno, está, sí, ya entendimos hacia dónde vamos. Una persona que quiere a los bifes, pero vos querés tener una conversación, querés conocerle. Vamos a hablar de lo violento que es ese bajo, o sea, arrancame la cabeza con una cuerda del bajo Victoria de Ángel y te lo pido por favor. Es una banda porque recuerdos por doquier de casi el último día de mi vida en el concierto de Måneskin en Argentina. Qué lindo. Desde la primera vez que escuché Gasoline me sorprendió la fuerza que tiene. Y obviamente que tiene un trasfondo heavy. Estoy harta de este pelo. En cualquier momento sigo los pasos de Damiano y me pelo, boludo, a la mierda. ¿Cómo estás durmiendo por la noche? ¿Cómo cierras ambos ojos? Vivir con todas esas vidas en tus manos. De pie solo en esa colina, usando tu combustible para matar. No lo aceptaremos parados, míranos bailar. Vamos a bailar con gasolina. O en gasolina. Engloba todo lo que es una canción de protesta. ¿A qué me hizo acordar eso? Tío, esa melodía es muy parecida a otra.
No, es que... I'm about to make you feel, o sea, estoy por hacerte sentir. Nada, se sobreentiende de qué estamos hablando, creo que no es necesario meternos de lleno. No tiene mucho contenido de letra, pero me gustó porque me gustó mucho musicalmente, me gustó la melodía de la voz, me gustó cómo la cantó Damiano, me gusta esa frase como medio beboteada y susurrada. I'm about to make you feel. Me gusta que la canción arranca como con Damiano dando el pie. La, 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 la. Y después la guitarra continúa con eso. No sé, es un detalle, pero que me gustó. Y no me del padre vibes, gente. La guitarra, boludo. Tomás, pero se fue a la mierda. No es un puente, no está catalogado como puente, pero como que hubo un cambio ahí en cómo venía la canción en cuanto a la música. De golpe la guitarra pasó a estar mucho más tranquila, hizo una melodía un poco diferente. Fan. Baila, 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 baila hasta que me muera. Médicame hasta que mi cabeza esté en el cielo. Cuando cierro los ojos me siento demasiado solo. La voz así está como... Sin dudas es una de las canciones más locas de Måneskin. Pero es una locura que tiene sentido. No es una locura demencial tipo bla bla bla. Estoy dando cuenta de que este álbum de Måneskin no pasa mucho por las letras profundas. Los chicos cool no usan drogas, solamente una que conocemos todos porque no es tan fuerte. Soy una perra y me divierto mucho, tal cual. Phones without flowers, bars with no drink. All the parties would just fade out. If not for you, I couldn't get on this floor. It would be knocking on my door. No Billie Jean, no Plastic View. Me mato en vivo, me mato en vivo. If not for you, hell would be knocking on my door. Oh. Hell would be knocking on my door. Me dio como vibes de algunas canciones como de los Beatles, ¿no? O sea, como... No sé, tal vez la estoy re flasheando, pero me llevó a esa onda. Y me da que es una re canción como para la banda sonora de una película. Random. Me dolió todo, pero al mismo tiempo como que dije, por favor, qué preciosidad. Si no fuera por ti, no cantaría más. Si no fuera por ti, no podría levantarme de este piso. Si no fuera por ti, el infierno estaría llamando a mi puerta. Te escriben una canción así y casate, digo yo.
como vibes, no sé, como algo tipo los 2000 o rock de... no sé, ay, como que siento que tengo una banda que suena así y la tengo en la punta de la lengua y no me sale cuál es. Pero aparte, el estribillo, la melodía del estribillo me hace acordar a otra canción. Tal vez ustedes me puedan ayudar porque en este momento estoy tan bloqueada que no me va a salir. Lloré sobre tus desnudos usando tu perfume. Ahora sé como tú por siempre y para siempre baila en tus zapatos cuando leo tu diario para tratar de entrar en ti. Me duele mucho la cabeza y es de la vista, así que no me pidan mucho. Muéstrame el amor que tú nunca leí, chicos, decía que tú única, bueno, que tú nunca, pero la tenía la mina, boludo. Chicos, yo no pensé que esa canción era en italiano. Es la canción en italiano que quería de Måneskin, chicos. O sea, tanto les costaba. La primera vez que escuché el estribillo, lo primero que se me cruzó la cabeza fue como, suena a un estribillo de una canción de Eurovisión. Raro. Mucha onda, mucho Måneskin en esta canción. Algunas guitarras sucias, pero creo que es parte de la onda de la canción, parte de la vibra. Estamos hablando de Mark Chapman, que es el chabón que asesinó a John Lennon. Escondido en la multitud, sin identidad, dice que me ama pero sé que miente. Encerrado entre cuatro paredes, sin visitas, Mark Chapman. Qué tremenda la obsesión, boludo, ¿eh? No tiene sentimientos, son todos por ti. Dice que te ama pero sabes que miente. Estás en cada una de sus respuestas y en todos sus porqués. Heavy la obsesión que pueden llegar a tener las personas hacia otras personas al punto de piumba. Le male lingue sono andate via, il suono della tua brutta risata. E adesso guarda mentre volo in alto. Tocco il sole ma non cado mica io. Ti lascio che mi ucciderai. Pure chi era girato di spalle mentre gli dicevo che stavo cadendo. Mi nascondo dalla mia cenere. Sento una voce tagliente, un respiro costante. Sento una voce tagliente, sì, una luce che squarcia il suono. ¡Qué final! La madre. Me hizo acordar al Måneskin de Ventani. ¿Qué le cambiaría a esta canción para que me destruya el alma? La haría un poco más rápida. Un tempo un poco más rápido, me parece que está como muy... En una parte como que la música avanza un poco, pero las frases están como muy estiradas, no sé, como que me dejó ahí como medio chicloso el asunto. Sinceramente no hay con qué darle al Måneskin de los temas en italiano. Banco full este álbum, me parece que está bueno. Sí he encontrado como más detalles y cosas que quizás no me gustaron tanto que en, por ejemplo, Teatro di Ira. En Il ballo della vita también hubo cosas que no me convencieron mucho o temas que no me convencieron mucho, pero Teatro di Ira me parece que es un álbum
excelente por donde lo mires. No quiero caer en comparaciones porque claramente estamos hablando de dos cosas diferentes. Ya no estamos más en esa etapa, se finalizó, comenzamos una nueva, estamos en el mainstream, estamos conquistando el mundo, estamos dando mucha vuelta por Estados Unidos y eso se ve completamente reflejado en las canciones. Los contenidos de la letra giran mucho en torno a el tema de la gente, de la vida, en la fama, de las caretas, ¿no?, que hay dentro de toda esta industria, de la distancia y demás, ¿no? Como que es un tema, me parece que si hablamos de un tópico para el álbum, va todo por ese lado. Se nota también en las producciones, se nota que hay gente trabajando con ellos que está mucho más metida en el mainstream. Sin lugar a duda, Baby Said es una de mis canciones favoritas del álbum y es una de las más comerciales, por decirlo de alguna manera. O sea, para mí suena muy comercial esa canción. Me llevo temas para seguir escuchando porque me gustan y me llevo temas para seguir escuchando para encontrarles la vuelta. Como es de loca la vida que yo le tenía muchísima fe a Time Zone y me quedó ahí, me quedó como a mitad de tabla, y Baby Said, que la había pasado por alto completamente, de golpe hizo pum. Por acá les voy a dejar mi top 17 a Rush de Måneskin. Obviamente, como digo siempre, es en base a la primera escucha. Va a ir cambiando a medida que pase el tiempo. Yo me llevo un álbum para analizar en profundidad cuando termine todo esto y me llevo un montón de canciones para disfrutar. Así que me parece que está más que cumplida la tarea de Måneskin en mi vida, que es hacerme un poquito más feliz, básicamente eso. El video lo continúan ustedes en los comentarios, dejando sus opiniones, las cosas que quieran hablar de producción, de sonidos y demás. Sé que en este video estuve floja, así que les paso la pelota a ustedes y lo armamos, ¿eh? Bueno, gente, ese fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos fans de Måneskin o personas que crean que pueden disfrutar de esta reacción. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse próximas reacciones. Y síganme en mis redes sociales, @antofilipo con doble P, como está escrito ahí abajo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!